acoger esa palabra, no solo guardarla, sino dejar que tú la grabes al fuego de tu Espíritu, Señor. Derrámate, Señor, con poder. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en la alabanza, en la palabra de Cristina, que tiene mucho que ver con la enseñanza que voy a dar. Te doy gracias porque siempre coincidimos, Señor, porque eres bueno, Señor, y tú nos haces coincidir, tú nos transfiguras. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué grande es el Señor que comunica a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, a nuestros compañeros o compañeras, lo que necesitamos. Yo estaba orando y estaba pensando, digo, ay Dios mío, que se me olvidó traer el agua y voy a necesitarla. Yo no le dije nada a Gregorio que me trajera, y entonces él lo dio. Gregorio viene y me trae una botellita de agua. Verdaderamente el Señor siempre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y no podemos estar solos, porque nuestro complemento son nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hermanos en general, nuestra comunidad. Somos ricos verdaderamente, tenemos un tesoro cuando tenemos personas que nos acompañan, que nos cuidan, que están con nosotros, que se dejan llevar por el soplo del Espíritu y por la transmisión que les hace el Espíritu de lo que necesita la otra persona que tienen al lado. Le doy gracias inmensas al Señor, porque eso es una delicadeza de Él. Gracias, Señor. También le doy gracias por la palabra que le salió a Cristina de la carta de San Pedro, de que nosotros formamos parte de la divinidad del Señor, porque precisamente es de eso de lo que yo les vengo a hablar hoy. Les vengo a hablar de la Eucaristía, algo que es tan glorioso, tan maravilloso, tan milagroso. Es el milagro de la fe, es el misterio de la fe. Es algo grandioso que tenemos y que nosotros, por nuestra rapidez, por nuestra inmediatez, por nuestras preocupaciones, por tantas cosas que se nos presentan, la hemos convertido en un tedio, en un acontecer trapisondoso. A veces nos hacemos una esquela, nos hacemos una guía de todo lo que tenemos que hacer en el día, y dentro de lo que tenemos que hacer pues está la Eucaristía, que va de una hora a la otra, y entonces vamos corriendo y vamos, y la Eucaristía, nosotros pasamos por la Eucaristía, pero la Eucaristía, que es el mismo Señor, no pasa por nosotros, porque no le da tiempo de asentarse, porque nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestro corazón muchas veces están en otro lado. Estamos en la Eucaristía, pero están en otro lado. Mire, la Eucaristía es lo más completo que podemos tener para estar perfectamente, como dice la palabra de San Pedro,
participando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía tiene 3 partes. La primera parte es la liturgia de la palabra. No nos imaginamos lo importante que es esa primera parte. Primero, que antes de la palabra viene también la reconciliación, el perdón, el pedir perdón. Esa es una parte muy, muy, muy importante. Porque a veces no hay un sacerdote ahí para confesar, o a veces son cosas pues que nos han sucedido en la inmediatez y necesitamos entregárselas al Señor, para que el Señor pueda fluir, pueda interiorizarse dentro de nosotros. Muy importante. Entonces, el pedir perdón al Señor, incluso por otras cosas, la ofrenda, yo llamo a eso la ofrenda, porque en la ofrenda no solamente es para poner las monedas, la ofrenda es ofrendar al Señor todas las prisas, todos los desagravios, todos los roces que podamos tener con familias, con hermanos, con amigos, con compañeros de trabajo, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Es necesario que ese corazón repose en el Señor y se vea libre totalmente de toda culpa, de toda concupiscencia, de todo lo que te impide unirte y hacerte Eucaristía con nuestro Señor Jesucristo. Después viene la palabra. La palabra, si nosotros de verdad escuchamos la palabra pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa atención y esa atención y esa escucha que necesitamos, tanto si es del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en el Evangelio, esa palabra es importantísimo que entre dentro de nosotros. La palabra siempre es muy importante que entre dentro de nosotros. Si nosotros de verdad ya libres ya de toda culpa, de toda culpabilidad, de toda concupiscencia, de todo, escuchamos la palabra y pidiéndole al Señor que sea Él, que sea su presencia el que nos introduzca en su palabra, es maravilloso. Sin darnos cuenta, nosotros vamos a cambiar. Esa palabra nos va a cambiar. Después viene el Evangelio. El Evangelio es todo lo que ocurrió en la vida pública de nuestro Señor. Y nosotros podemos estar a su lado. Nosotros, muchos incluso evangelistas como San Marcos, como San Lucas, no fueron testigos oculares. Sin embargo, cuando narraron el Evangelio, es un primor la narración del Evangelio de Lucas y de Marcos, y sin embargo ellos no fueron testigos oculares, fueron testigos por la fe y escuchando a los hermanos que sí habían sido testigos oculares. Fíjense lo importante que es el Evangelio. No oír corriendo el Evangelio, sino dejar que el Evangelio repose en nosotros. Pero de verdad importante. Y cuando glorificamos al Señor los domingos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. A mí, ahí, cuando estamos cantando o rezando, digamos así, orando, esa alabanza tan bonita de los días de domingo y de los días de fiesta, es algo tan glorioso que ahí está funcionando el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el cuerpo místico, la iglesia entera unida. Fíjense la importancia
de esa alabanza. Después empieza la liturgia, la ofrenda, ya les dije la ofrenda, hay que ofrendar todo en el momento del perdón, ofrezcamos todo, incluso si tenemos problemas con alguna falta, con algún pecado que nos hace caer, con alguna tentación, con alguna persona, es el momento de entregárselo, es el momento de entregárselo. La ofrenda no es el cepillo y poner la moneda, la ofrenda es ofrendarte tú mismo, como se ofrendó Jesucristo al Padre. Y después empieza la liturgia de la Eucaristía, la liturgia eucarística. Miren, les voy a decir una cosa. El misterio de la Eucaristía ha sido siempre lo más grande de la historia de la Iglesia. Después de que vino nuestro Señor Jesucristo, el sentido de la Eucaristía es un sentido nuevo, es de novedad. Pero ya en el Antiguo Testamento, esa Eucaristía, esa unión con el Padre, siempre ha sido, lo hemos visto, fíjense, lo vimos en Isaías capítulo 6, versículos 7 al 9, donde él habla del carbón encendido, que es necesario que nosotros, cuando proclamemos la palabra de Dios, la proclamemos con el carbón encendido. ¿Y eso qué significa? El carbón no lo encendemos nosotros, ni somos nosotros. Es el Señor, nuestro Dios, el que nos pone ese carbón encendido en la boca para que otras personas, cuando nosotros estemos proclamando, ustedes no han oído decir y no le han dicho, ay, no sé qué tiene esa persona que cuando proclama es que me llena, es que me estremezco. Bueno, porque está proclamando con el carbón encendido de nuestro Señor. Nosotros, acuérdense de Moisés. En el Éxodo 3 vemos a Moisés frente a la zarza ardiente. Y de nuevo vemos la zarza ardiente, el Dios vivo que habla con Moisés. Fue necesario que Moisés se llenara, por medio del ángel de Dios, se llenara de esa presencia, esa unidad, esa unión con Dios, para que él pudiera comprender que el Señor era el Dios vivo. También el profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 1 al 3, hay una parte donde dice que Padre Dios le dio a Ezequiel el rollo es el libro, el rollo, donde antes la narración de la palabra venía en unos rollos. Bueno, le dio el rollo para que lo comiera. Dice, toma y come, le dijo el ángel del Señor a Ezequiel, toma y come. ¿Por qué? Porque era necesario que esa palabra, era necesario que toda la misión que tenía Ezequiel la realizara con el poder y la fuerza de su Padre Dios. También nosotros vemos cómo durante la Eucaristía se presenta también eso fue en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que era un hombre acomplejadísimo por la estatura que tenía, que se escondía para que el Señor no lo encontrara, sino para él, por curiosidad, quería verlo. Pero los designios del Señor no son los designios de los hombres. Y fíjense que fue el Señor el que le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy yo me hospedaré en tu casa. O sea, el Señor es Eucaristía. El Señor le estaba diciendo a Zaqueo que a él no le importaba
que él fuera un cobrador de impuestos ni un pecador, pero que había llegado el día de la salvación de su casa, porque él hoy iba a ser huésped de él en su casa, iba a comer con él. Eso es hacer Eucaristía, la unión. Fíjense que después de eso, después de ese día, Zaqueo nunca más. Zaqueo vendió todos sus bienes y se olvidó de cobrar impuestos y de todo, y siguió al Señor. Y tanto él como su familia cambiaron por completo. En la Eucaristía también se hace presente algo muy importante, que es la transfiguración. En la Eucaristía, nuestro Señor Jesucristo se transfigura en el pan de vida, en esa hostia que van a consagrar. Se transfigura, se convierte en pan, para que nosotros después lo comamos y podamos también ser transfigurados en ese pan de vida. Mira, ay, perdón. Yo no tengo nada, cuidado, tengo una prueba ya hecha y todo, pero me da cosa, me oyen toser y se creen otra cosa. Miren, la Eucaristía no es otra cosa que un acto de amor. ¿Se acuerdan cuando Jesús, el Jueves Santo, el día de la celebración del amor fraterno, estando sentados a la mesa, mientras comían, Jesús les dice: tomad y comed, este es mi cuerpo. Lo narra Mateo 26:26. Tomad y comer, esto es mi cuerpo. Mientras comían lo dijo, ¿verdad? Tomad y comer, este es mi cuerpo. Su cuerpo, esta es mi vida, este es mi cuerpo, esta es mi vida, que yo voy a donar por cada uno de vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre, esta es mi muerte, mi vida y mi muerte, que yo os la voy a dar para que seáis como yo. Fíjense, qué cosa más grande. No sé si nos hemos alguna vez metido en esa situación. Es algo grandioso. Miren, Juan Pablo II, cuando él todas las mañanas iba a celebrar la Eucaristía privada, que nunca era privada porque siempre invitaba a gente, dice que las monjas que lo atendían estaban más de una hora en el suelo orando antes de la Eucaristía. Fíjense si es importante la atención de la Eucaristía. La Eucaristía nos puede cambiar totalmente la vida, pero totalmente, absolutamente. Bueno, cuando Jesús estaba siempre discutiendo con los escribas y los fariseos, que siempre estaban con la matraquilla, que si Moisés, que si Abraham, que si no sé qué, que si quién eres tú, Jesús les dijo: aquí ahora hay alguien que es más que Jonás y más que Salomón. En Mateo 12 está eso, ¿no? Y yo digo, sí, y más que Abraham, y más que Moisés, es Jesús, y más que todos los santos, que a veces nos entretenemos. Yo no digo que no veneremos a los santos, porque los santos son personas que han llegado a esa unión con nuestro Señor Jesucristo, que han hecho una apropiación indebida. Apropiarse de algo que no es de uno es apropiación indebida, pero en este caso es el Señor el que quiere que sus santos se apropien de Él, de su santidad, de su gracia,
para que puedan llegar a ser como Él, santo e irreprochable. Pero muchas personas de nosotros, ¿cuánta gente no va a la Eucaristía? Pero va a ponerle la velita al santo, la velita a la santa, la no sé qué. ¿Y eso qué? Eso, hermano, no nos hace nada. Después está en la Eucaristía, está presente su cuerpo real, transfigurado en hostia, pero también está presente su cuerpo místico, que es toda la iglesia que está orando. O sea, está presente dos veces, transfigurado en la hostia, después de que se hace el ofertorio, cuando se hace la consagración, y también está su cuerpo místico en todas las personas que estamos ahí, que formamos la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor. Dice el Señor: el sacrificio mío y vuestro ofrecido al Padre. A ver. Bueno, el Señor dice, así como el Padre me ha enviado, en Juan 6, así como el Padre me ha enviado y yo vivo por el Padre, vosotros que me coméis, viviréis por mí. Es la unión, es que no hay más unión. Después de hacer la consagración, es Jesucristo el que nosotros comemos y bebemos. Es su vida y su muerte, la estamos celebrando. Estamos siendo Eucaristía, unidos totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, tiene frutos, y frutos verdaderamente abundantes. La Eucaristía nos transforma. La Eucaristía nos transforma en una humanidad añadida a la de Cristo. Lo que decía Cristina, nos transforma en la esencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense si es importante la Eucaristía, y es importante que vayamos preparados a hacernos Eucaristía, no solo con nuestro Señor Jesucristo, comulgando, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, sino la unión también con ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que son todas las personas que están dentro de la iglesia. O sea, tienen dos dimensiones la Eucaristía: la dimensión vertical de la unión con nuestro Dios, y la dimensión horizontal de la unión con nuestros hermanos. Miren, había un filósofo ateo que dice que los hombres son lo que comen, ateo, totalmente ateo. Y entonces vino León Magno, que dijo que el cristiano que comulga se transforma en la Eucaristía que come. Al ateo le salió el tiro por la culata, porque vino este León Magno y dijo que los cristianos somos lo que comemos, efectivamente. ¿Y qué comemos en la Eucaristía? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17, nos habla de estas dos dimensiones de la Eucaristía: unión con Dios y unión con los hermanos, unión con el cuerpo de Cristo y unión con el cuerpo de Cristo cuando comulgamos. Esa es la tercera parte de la Eucaristía, la comunión. O sea, está liturgia de la palabra, liturgia eucarística y la comunión, la unión, cuando comulgamos, cuando comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la unión, nos unimos al cuerpo de Cristo en la Eucaristía que comemos y bebemos, y la unión con su cuerpo místico que es la Iglesia. Dice que había una parábola de un chico, un señor, que trabajaba en una compañía muy, muy importante. Y resulta que le quiso hacer un gran regalo a su jefe, al dueño, ¿no? Pero él no quería que los demás compañeros se quedaran sin aparecer tan bien como que ellos también le hacían ese regalo. Entonces, ¿qué hizo? Que al regalo les hizo firmar a todos para que ese regalo fuera para todos, pero en realidad quien lo había comprado había sido él, y el que lo había pagado había sido él, no los demás, pero todos participaron de ese regalo. Pues miren, es lo mismo que ocurre con el cuerpo y la sangre de Cristo, es lo mismo. En la consagración Jesús se une a nosotros para que nosotros sirvamos a nuestros hermanos, Acuérdense que esa noche cuando se instituyó la Eucaristía, Jesús después se levantó de la mesa y le lavó los pies a todos sus discípulos y les dijo: miren, si esto lo hago yo, que soy el Señor, también vosotros lo podréis hacer con vuestros hermanos. Y esa es la verdadera Eucaristía. Bueno, pues lo que les decía antes, que los compañeros de este chico firmaron el regalo. ¿Cuál es nuestra firma? ¿Cuál es nuestra firma de ese regalo tan maravilloso que el Señor nos hace de su cuerpo y de su sangre? ¿Cuál es? Pues miren, ese regalo es cuando el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pero tiene que ser un amén que retumbe. ¿Saben lo que yo hago en esa oración? Ahí yo le entrego al Señor todo. Mis antepasados, mis posibles cosas que estén molestándome, que vengan de mis antepasados, todo eso se lo entrego. Y oro en lengua, lo hago siempre en la Eucaristía. Y esa es nuestra firma. O sea, el regalo que nos hace el Señor, que lo ha pagado Él, que lo ha sufrido Él, que lo ha transformado Él, ese regalo lo compró Él. Pero nosotros participamos de ese regalo. ¿Y qué más que cuando el sacerdote dice esa oración, nosotros contestemos desde el corazón, desde la mente, desde toda la fuerza de nuestro ser, un amén,
Esa es una parte muy, muy, muy importante de la Eucaristía. Miren, después nosotros salimos recibimos todo eso en la Eucaristía y después nos vamos a nuestras casas, ¿verdad? Pero ya hemos hecho Eucaristía con el Señor, ahí, en el templo, con nuestros hermanos, el cuerpo místico. Pero después nos toca ir a nuestra casa, a los consagrados, los curas, las monjas, los célibes, toda esta gente consagrada, le toca ir a su convento, a sus trabajos, a sus cosas, a su esto. A nosotros nos toca ir a nuestra casa, a nuestros trabajos, pero el Señor nos pide que seamos Eucaristía también ahí, en nuestra vida cotidiana, con todas las personas, que seamos Eucaristía. Y es que podemos ser Eucaristía, incluso con una sonrisa en un momento determinado, con no salirle a la gente con 3 piedras en la mano. Podemos escuchar a una persona que necesite que le escuchemos, con el vecino, con los familiares, con los amigos, incluso hasta con los enemigos. Si verdaderamente estamos totalmente imbuidos en esa Eucaristía, nosotros lo vamos a poder hacer. Bueno, y ya terminando, dice que cuando vamos a la Eucaristía, nosotros hacemos el papel del sacerdote, ¿verdad? Y Jesús es la víctima. Pero cuando salimos de la misa a nuestros quehaceres cotidianos, nos convertimos nosotros en Eucaristía y Jesús es el sacerdote y nosotros somos la víctima. ¿Por qué somos la víctima? Porque nos vamos a encontrar con 20.000 historias. Nos vamos a encontrar con el que si tose, cuidado, ese tiene el COVID seguro, sale para allá. Nos vamos a encontrar con tantas cosas, con el del banco que dice vaya al cajero y haga, si lo sabe hacer uno, porque gracias a Dios un poquito sabe, ¿no? Pero a personas mayores que le dicen no, yo no puedo ir, vaya usted, búsquese la vida. Somos víctimas. Es que nos preguntamos siempre que por qué nos pasan tantas cosas, que somos víctimas. Es que en la calle somos víctimas. La víctima en la Eucaristía es nuestro Señor Jesucristo, pero en la calle, en la vida cotidiana, en nuestros quehaceres, en la relación con nuestros hermanos, somos víctimas. Y Jesús es el sacerdote, pero Jesús está ahí. Por eso es tan importante que nos hagamos uno con Él. Si es que en todas las palabras, en todas, miren, lo del cuerpo de Cristo, se me olvidó decirle una palabra que es de San Pablo a los Corintios, que dice, bueno, lo que dice la palabra es que nuestro cuerpo no es para fornicación, ni para lucimiento, sino para glorificar a nuestro Señor. Y eso es una contienda, porque en realidad el Señor tiene para todos, tiene para sus consagrados, tiene para gente de todo, la profesión que tenga, y sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes están muy machacados, porque como tienen ese cuerpo en plena fuerza, en plena belleza, en plena lucidez, son muy, muy atacados. Tenemos que orar mucho por los jóvenes para que se convenzan de que no les vale para nada entregar su cuerpo a la fornicación, a las adicciones,
cosas que nos hacen daño, sino que ese cuerpo es para unirse a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que, vamos a cerrar los ojos, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras distracciones, de nuestras prisas, de nuestro desasosiego, de nuestras angustias, de nuestras ansiedades, de nuestra falta de paciencia, nuestros caprichos, nuestra adicción a tantas cosas que podemos ser adictos, al dinero, a la lotería, a la televisión, a los chismes, a la murmuración, a la intriga, a tantas cosas. Son tantas cosas que nos pueden afectar. Vamos a pedirle que tenga misericordia y que nos ayude de verdad a centrar nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en Él, en su cuerpo de hombre que se transfigura en cada Eucaristía, en el pan de vida bajado del cielo, con el cual Él nos alimenta y nos llena de su divinidad. Y también en su cuerpo místico, formado por tantas y tantas personas que forman la Iglesia. Señor, nosotros desde nuestro conocimiento, desde nuestra voluntad, te queremos decir hoy que sí queremos adentrarnos en ti, en tu divinidad, y hacer Eucaristía contigo, y que cuando salgamos de la Eucaristía en la calle, en nuestras labores cotidianas, seamos Eucaristía con los demás. Pero eso, Señor, ya sabes tú, que es difícil, pero para ti nada es imposible. Por eso te lo pedimos, Señor. Te pedimos que te derrames con poder cada día y en cada Eucaristía donde vayamos nos hagas Eucaristía contigo, que de verdad compartamos contigo cuando tú eres víctima y cuando tú eres sacerdote, cuando estamos fuera de la iglesia, que estamos en nuestras labores cotidianas y que tú eres el sacerdote y nosotros somos las víctimas, porque somos no del mundo, somos apartados del mundo, pero vivimos en ese mundo tan horrible y tan caótico, sobre todo que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Derrámate, Señor, con poder. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, Señor. Alabaya, alabaya, namai. Alabaya, namai, alabaya, nanaya, alay. Alabaya, alaya, alaya, namahalaya. Shanamaya, alala, alaya, alala. Yalalaya, alalaya, alalaya, alalaya. Haznos, Señor, Eucaristía con la persona que tenemos a nuestro lado, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, en la calle, con los sacerdotes, con los obispos, con todas las personas de creencia cristiana, pero no católica, también con ellos, Señor. Haznos uno, Señor, haznos Eucaristía, haznos uno y que contigo, Señor, vayamos adelante, caminando, transformándonos, Señor, cada día más en ti. Gracias, Señor.